Primer libro de Samuel, capítulo 13. Este estudio lo titulé Un holocausto inaceptable. Vamos a entender por qué el título y vamos a ver qué fue lo que hizo Saúl para comenzar a manifestar su declive, el declive de su reinado. Vamos a ver desde el versículo 1, por favor acompáñenme sus Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 1. Dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2000 en Micmas y en el monte Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Así es de que después de 2 años de su reinado, Saúl preparó a un ejército. Bueno, aquí ya las cosas iban a cambiar porque ya como rey tendría que mantener un ejército estable, permanente, que estaría listo para cualquier eventualidad a partir de entonces. Esto a diferencia de las ocasiones en que Israel solo se preparaba para eventualmente para la guerra, cuando ameritaba la ocasión. Acerca de los años que reinó Saúl sobre Israel, no se sabe con exactitud. Sin embargo, hay algunos datos que nos pueden hablar de este tema. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de un tiempo, describe un tiempo específico de 40 años. Acompáñenme Hechos capítulo 13. Y esto lo expresó Pablo en la sinagoga de Panfilia. Dice Hechos capítulo 13, verso 16 en adelante. Dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a vuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio, la tierra prometida. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Verso 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, dice aquí. Dice el verso 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces aquí el apóstol Pablo nos da una pista del tiempo que podría ser confirmado por el que Saúl reinó. Y por otro lado, históricamente hablando, Josefo asegura lo mismo. En su obra Antigüedades habla de este tema. Otros comentaristas dicen que Saúl reinó aproximadamente 15 años y otros dicen que es muy probable que estos 40 años que refiere el apóstol Pablo se componen del tiempo en que reinó Saúl junto con los años de la administración del ministerio de Samuel, que fue contemporánea al reinado de Saúl. Así es de que, pues bueno, es interesante ver cómo es que finalmente el tiempo que reinó Saúl, pues bueno, fue aproximadamente pero estamos bien, vamos a ver lo que sucedió a partir, casi iniciando, podría decirse, su reinado. Es interesante.
Dice el verso 3: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Bueno, los relatos bíblicos describen a Jonatán como un buen líder militar, y este ataque, si ustedes ven, este ataque a la guarnición de los filisteos generó la reacción de los enemigos de Israel, por supuesto, los filisteos. Israel había mantenido una paz, una aparente paz a costa del sometimiento a los filisteos. Sin embargo, este ataque a cargo de Jonatán fue una declaración por la que Israel advirtió que ya no se someterían fácilmente a los filisteos. Y bueno, esta expresión en el sentido de que Israel se hizo abominable a los filisteos tiene mucho sentido, precisamente porque la acción de Jonatán fue como un hasta aquí, como un decir: hasta aquí llegaron, ¿sí? Para los filisteos. Algo parecido pasa con nuestras vidas espirituales. Es decir, así, si podemos entender este pasaje como una analogía, podemos fácilmente identificar que es así como sucede con aquellos enemigos a los que el apóstol Pablo identificó como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, enemigos que, así como los filisteos, tienen esta misma actitud, este mismo propósito. Porque mientras el creyente se mantenga débil en su fe, siempre va a permanecer sometido a sus enemigos espirituales. Si tú eres un creyente que no tiene fortaleza, madurez espiritual, vas a tener una aparente paz. El creyente puede vivir así durante toda su vida con una aparente paz. Entonces es importante que aspiremos a tener una madurez espiritual, una fortaleza espiritual. Sin embargo, cuando sucede que el creyente se levanta, como en este caso fue lo que hizo Jonatán, fortalece su fe el creyente con valentía, en ese momento nuestros enemigos espirituales nos consideran abominables. De manera que si la paz con el enemigo es más importante para las personas que la victoria en alianza con el Señor, entonces esas personas, pues sin importar que sean creyentes, van a continuar sometidos a los filisteos espirituales, digámoslos. Identifiquémoslos de esa manera. Así es de que se describe este lugar identificado como el Collado, y se dice que los arqueólogos han encontrado eh, esta fortaleza, que fue una fortaleza filistea en su tiempo, y se dice que el lugar identificado como Gabaa es precisamente, el Collado, y se dice que esa fortaleza fue destruida en un tiempo, y en el tiempo de Saúl fue reconstruida. Y que fue así como este lugar se convirtió en su palacio de Saúl y también en su fortaleza. Este pasaje nos indica que Israel oyó que Saúl fue quien atacó la guarnición de los filisteos. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque el propio texto nos dice que fue Jonatán, no Saúl, quien hizo esto. Y este aspecto nos da a entender que Saúl se atribuyó este mérito del ataque de los filisteos. Aquí podemos ver claramente que Saúl comenzó a dar señales ya de que su corazón ya se estaba pervirtiendo, y estaba dando muestras de su verdadero carácter. La actitud de Saúl mostró una debilidad de carácter
Y debido a ello, pues Saúl no iba a permitir que alguien más se llevara el crédito, incluso sin importar que fuera su hijo, Jonatán. Sí, Saúl quería las alabanzas para él. ¿Por qué lo hizo Saúl? Bueno, porque en este corto tiempo, a pesar de que fue corto tiempo, Saúl se pervirtió en su corazón. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con un rey, con alguien que tiene un cargo de importancia? Pierde piso, lamentablemente, y es la mayoría, pierden piso, pierden el don de la ubicuidad y no entienden realmente, sobre todo en este caso, que es algo súper especial, que Saúl fue puesto por Dios y comenzó a tener una actitud de soberbia. Y, y vamos a ver cómo es que esto fue un vestigio que iba a generar algo más grave, algo más grave. Más adelante se describe que lleva a cabo algo que no debe haber hecho. Así es de que, pues bueno, recordemos cuál fue la actitud que en su momento, antes de asumir el cargo de rey de Saúl, él mostraba mucha inseguridad, en una actitud distinta, pero ahora ya era lo contrario. Y bueno, llegó a perder la cabeza en infinidad de ocasiones. Y eso lo vemos después, lo vamos a ver, analizar en capítulos más adelante, cómo es que poco a poco comienza a perder la cabeza. Y más precisamente cuando entra David en acción. Así es de que por el celo. Y esto que vemos que se atribuye este ataque de Jonatán, pues es una prueba de ello. Dice el verso 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betaben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, los filisteos reunieron a este enorme ejército para destruir a Israel, y el problema fue que, por un lado, Jonatán sí tuvo este valor para atacar la guarnición de los filisteos, pero por otro lado, el pueblo de Israel tuvo mucho miedo. Cuando se enteraron de que los filisteos habían reunido tan grande ejército, y fueron y se escondieron en cualquier lugar que pudieron, en cuevas, en fosos, entre las rocas y hasta en cisternas, y otros muchos huyeron. Este actuar de Israel contrasta con lo que en algún momento ellos le reprocharon a Samuel, el profeta, cuando el profeta les advirtió lo que pasaría si insistían en que les dieran un rey. Y el pueblo, ¿cuál fue la reacción? Bueno, neciamente aseguró lo contrario. Samuel, preocupado, advirtiéndoles, incluso después de que Dios mismo le dijo a Samuel: adviérteles lo que va a suceder. ¿Qué fue lo que pasó? Unos capítulos atrás, capítulo 8 de este primer libro de Samuel, verso 19, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Bueno, esto se escuchó en su momento como con mucha valentía y mucha seguridad. Sin embargo, estamos viendo todo lo contrario. Estaban temerosos.
los israelitas. Ahora Israel tenía un rey y los problemas los tenían frente a ellos. A través de esta experiencia, el temor ante los filisteos, Dios permitió que Israel aprendiera que la confianza carnal, física, que es puesta en los hombres, solo es producto de la vanidad. Así es de que Israel en este momento fue consciente de que necesitaba el favor de Dios, más que cuando no tenía rey, que el rey que habían pedido finalmente. Así es de que ahora que tenían rey, el pueblo esperaba de Saúl pues cosas grandes, como el hecho de que lo sacara del problema que tenía frente al enorme ejército filisteo. Sin embargo, Israel seguía a Saúl. Y bueno, aunque con temor, pero conscientes de que era lo que tenían por decisión propia. Tenían un rey, y bueno, y tendrían que ir a la guerra. Dice el verso 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Bueno, aquí hay algo interesante. Comienza a ponerse a prueba la fe de Saúl. Samuel, el profeta, le había pedido a Saúl que lo esperara para realizar ofrendas de paz al Señor. Y por conducto del profeta, por supuesto, pues el favor de Dios y su bendición para que librara a Israel de esta batalla. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el pueblo al ver que el profeta tardaba, no llegaba, comenzó a huir. Para evitar la guerra, tuvieron mucho miedo. A este grado estaba el temor de los israelitas y comenzaron a desertar. Esta fue la prueba de fe muy importante para el rey de Israel, para Saúl. Porque como lo vamos a ver a continuación, aprenderemos que por mucho, que es mucho más importante que los actos físicos por los que podemos manifestar alabanza y ofrendas a nuestro Dios, en realidad hay algo mucho más importante. Y esto es la convicción verdadera de que nuestra confianza está puesta en Dios. Y no que nuestra confianza está puesta en actos religiosos, en actos físicos, por los que pretendemos agradar a Dios. Esto ya tiene que ser como consecuencia pero no sustituir lo más importante, lo esencial en el espíritu, en el corazón de las personas. Porque el Señor sabe mejor que nadie lo que hay en nuestros corazones. Así es de que era este aspecto que estaba viviendo Israel y el propio Saúl, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que aún estaba en ellos? Estaba la idolatría, el aspecto ritual por el cual ellos pretendían, como si fuera una especie de amuleto, ¿no? Como si fuera suerte por el hecho de entender en su mente que era necesario llevar a cabo todas estas cosas, las ofrendas, etcétera, holocaustos, para que Dios los bendijera. Pero ellos no tenían la convicción de que eran el pueblo de Dios y que Dios los iba a apoyar, iba a salir por ellos. ¿Por qué le dijo Samuel esto? Bueno, porque recordemos que en aquel tiempo en todos esos aspectos, en todo el sistema sacrificial, se movía el Espíritu de Dios. Hoy en día es diferente. Hoy en día las personas, los creyentes siguen haciendo lo mismo. Siguen creyendo de la misma manera. Su fe no rebasa el mundo espiritual. Su fe se concreta a los aspectos físicos,
para guardar el Shabbat tienes que hacer esto y esto y esto, porque si no lo haces así, entonces no guardas bien el Shabbat como debe ser. A Dios no le agrada. Piensan así, así se les enseña. Y todas esas cosas religiosas son una trampa, son una red que impide que tu espíritu madure, crezca y entienda el corazón de Dios. Entonces, es muy importante que analicemos cómo va, cómo está la actitud de Saúl. Y no solo de Saúl, sino de todo el pueblo. Ellos tuvieron mucho miedo, no tuvieron fe y comenzaron a desertar. Y Saúl, pues ya estaba preocupado porque no llegaba Samuel para llevar a cabo las ofrendas de paz con el Señor. ¿Esto era importante? Claro que sí era importante, por supuesto que sí. Sin embargo, esto fue muy a propósito, generado por el Señor. La tardanza de Samuel, del profeta, en llegar. No llegó en los 7 días, pero con el propósito de probar la fe del rey. Una prueba muy importante para el rey de Israel. Y vamos a darnos cuenta que a través de los actos físicos podemos mostrar alabanzas y ofrendas a nuestro Dios. Pero lo más importante, lo mucho más importante, es la convicción verdadera de que nuestra confianza está puesta en Dios. Y nuestra confianza que no está puesta en los actos religiosos, físicos, por los que pretendemos agradar a Dios. No significa que una cosa no sea importante, que los actos que podamos hacer, las acciones no sean importantes. Claro que sí, pero no sustituyen a tu convicción, tu fe. Así es de que en este pasaje vemos que lo que debió pasar con Saúl fue que a pesar de que los incrédulos o infieles del pueblo en un momento sean librados, sería una vez que más por Dios. Ellos debieron haber entendido, haber recordado todas las hazañas que hizo Dios por el pueblo de forma maravillosa, sorprendente y sobrenatural, que Dios siempre los liberó. Pero no, ellos confiaron en el aspecto físico. Incluso ni siquiera en eso, porque cuando menos hubieran confiado en el ejército de Israel, pero no era así. El propio ejército comenzó a desertar. Saúl, al ver a sus tropas que estaban desertando, ¿qué fue lo que pasó? También perdió la fe. Dice el verso 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Terrible, terrible. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que cuando los filisteos regresaron el arca, después de haberla secuestrado, se pusieron muy contentos los israelitas y resulta que comenzaron a llevar a cabo sacrificios y miraron dentro del arca? Y bueno, hicieron cosas que no debieron haber hecho y comenzaron a morirse. Los israelitas comenzaron a morirse porque Dios los hirió de muerte, los castigó. ¿Qué era lo que sucedió? ¿Qué fue? ¿Por qué razón el Señor les dio muerte a estos israelitas? Estaban felices de que había regresado el arca, pero aún así murieron. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ellos transgredieron la ley sacrificial. No eran ellos, ellos no eran quienes para llevar a cabo sacrificios. Y encima de todo, animales no aptos. Sacrificaron hembras en lugar de machos. Ellos no eran los indicados para llevar a cabo los sacrificios, los holocaustos. ¿Qué fue lo que sucedió después de toda aquella desgracia? Tuvieron que pedirle a aquellos que sí eran los idóneos para trasladar el arca. Ni siquiera podían trasladarla, moverla.
Pero esto obviamente entendimos en aquella ocasión que estudiamos aquel pasaje, pues bueno, que hay una responsabilidad para aquellos que conocen la ley, a diferencia de los filisteos que no conocían la ley y que con todo y ello tuvieron el temor de Dios y regresaron el arca. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó aquí? Saúl da una orden y dice, tráigame el holocausto y ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Saúl finalmente perdió la fe, aunque parezca lo contrario, porque decidió ofrecer él mismo el holocausto. La decisión que estaba tomando se encontraba totalmente fuera de contexto primeramente del simbolismo espiritual, el aspecto espiritual tan importante, de lo que implicaba llevar a cabo esto, de lo que verdaderamente representa ofrecer un holocausto y ofrendas de paz. Porque para empezar, Saúl, con todo y ser rey, no era indicado para llevar a cabo este acto ritual según la ley de Moisés. Y como consecuencia, dicho sacrificio no sería acepto por Dios. Así es de que Saúl, al hacer esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él demostró que en su corazón todavía existía idolatría en todos sus contextos. Desde el acto mismo de tomar eh, eh, este, este acto tan sagrado como ofrecer un holocausto y ofrecer ofrendas de paz al Señor, como el hecho de no tener la más mínima conciencia del significado espiritual sagrado que implicaba dichos actos conforme a la ley sacrificial. Y en el peor de los casos, esto que hizo Saúl solo demostró el concepto que tenía de sí mismo, sintiéndose justificado para sustituir al profeta Samuel, profeta de Dios, imagínate. Terrible. Esto que hizo el rey Saúl fue muy grave, pero él no fue consciente de inmediato de lo que hizo. Como no fue consciente en su momento, ya tiempo después, el rey Usías. Hay un registrado en la escritura un evento a cargo de este rey, es muy parecido. Vamos a leerlo. Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 26. A partir del verso 15 dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. O sea, que mucha atención con esto porque este pasaje te dice claramente que en aquel tiempo del templo, del tiempo del sistema sacrificial, esto era, era muy importante, muy, muy importante. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios estaba en el lugar donde se llevaba a cabo eh, todos estos eventos, la quema del incienso, los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz. Todo esto era muy cuidado. Y es la razón por la cual el sacerdote enfrentó al rey y le dijo, no te corresponde a ti hacer esto. Dice, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor Dios.
Verso 19, fíjate, vamos a continuemos, dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Dios. Es decir, eso es una referencia al templo o al tabernáculo, junto al altar del incienso en ese momento. El Señor lo hirió con lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque el Señor lo había herido. Verso 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué triste el final del rey Usías. Pero, ¿cuál fue el motivo? Lo mismo que hizo Saúl, algo muy parecido, tomando un lugar que no le correspondía, llevando a cabo el holocausto y las ofrendas de paz, queriendo sustituir al profeta. Lo que para un hombre sin la conciencia espiritual puede hacer o dejar de hacer, en realidad puede tener implicaciones muy graves desde la perspectiva divina. Y lo que estaba a punto de acontecer con el rey Saúl, pues es una muestra de esto, precisamente, de esta inconsciencia, pero ¿qué era lo que le hizo estar en esta inconsciencia? Su condición espiritual. Él estaba ya enaltecido, dando por hecho que tenía un lugar que no le correspondía. Dice el verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Fíjate qué importante es que entendamos en qué contexto estaba todavía la mente de Saúl. Todavía no era consciente de la gravedad, de lo grave que había cometido. Se está justificando, dice. Ahora, dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor del Señor. O sea, en su concepción, Saúl entendía que era importante pedir el favor del Señor sin observar el culto establecido por el propio Señor. Es decir, creando sus propias reglas. ¿Te suena muy parecido? Diciendo él mismo cómo es mejor hacer las cosas, justificándose a sí mismo. Y diciendo, pero estoy pidiendo el favor del Señor. Si una persona que no conoce la ley podría decir, pero qué mal hizo. Su intención fue buena. ¿Realmente sí? ¿O había algo más antes de la intención? Antes de la intención en su corazón había soberbia, había vanidad. Saúl trató de justificarse ante el profeta Samuel y en el peor de los casos, su excusa hacía responsable a Samuel de lo que hizo porque llegó tarde. Bueno, el hecho de que Samuel haya hecho la pregunta cuando le dice, ¿qué has hecho? Pues esto no significó que le estaba esperando una explicación que justificara lo que había hecho. Claro que no. Era obvio que el hecho fue terrible, ¿sí? En su propio prejuicio de Saúl. Así es que quizás lo que Samuel estaba esperando con esta pregunta
Era una confesión de arrepentimiento de parte del rey Saúl, pero no fue así. De la respuesta de Saúl se entiende claramente que no se trató de ningún malentendido. Saúl sabía exactamente lo que había hecho desde su perspectiva carnal solamente, porque no tuvo el atino de percibir el riesgo espiritual de lo que había hecho. Y esto pues es muy grave. Dice el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Impresionante, impresionante. Este error le costó su caída a Saúl. Hizo Saúl hizo lo contrario al mandamiento. Como rey, era el más obligado a cumplir la ley de Moisés, conocer la ley de Moisés. Así de que menospreció el mandamiento del Señor y la consecuencia de esta necedad fue que Saúl no tendría uno de los privilegios que un rey tiene o tenía, que era establecer una dinastía donde sus hijos heredaran su trono. Dios le dijo a Saúl que sus descendientes no reinarían después de él. Aunque él era un rey, no establecería la monarquía en Israel. Y bueno, Saúl todavía seguiría reinando por aproximadamente unos 20 años más, quizás. Su destino estaba ya anunciado por el profeta. El rey Usías fue castigado con lepra. Saúl sería castigado con el despojo de su reino de parte de quien se lo había dado, el Dios de Israel. Dice el pasaje que Dios se había buscado un varón conforme al corazón, pero ¿qué significa esto? Que Dios haya buscado a un varón conforme a su corazón. Si la voluntad de Dios nos fue transmitida a través de su ley, y si la ley, como ya sabemos, que esto fue en realidad un acto de amor de Dios para su pueblo, ¿sí? A fin de que el pueblo viviera y le fuera bien, lo que podremos identificar como un hombre conforme al corazón de Dios es que se complace en cumplir la voluntad de Dios. Y en este caso vemos que lo que pasó con Saúl, fue que se complació más en cumplir su propia voluntad que en cumplir la voluntad de Dios. Para Saúl, él fue rey, el mismo. Para David, en su momento, el Señor fue Dios y rey. Cuando Saúl fue confrontado por su pecado, él ofreció excusas. Pero cuando David fue confrontado por su pecado, él lo confesó y se arrepintió. ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí, podemos equivocarnos, pero también tenemos la obligación de arrepentirnos y de buscar el perdón de Dios. Dice el verso 15, y levantándose Samuel subió a Gilgal y Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Ven nada más? Estaba súper disminuido ya el grupo de hombres decididos a defender a Israel. Verso 16, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual.
otro escuadrón marchaba hacia Bet-Torón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Bueno, después de que estuvieron desertando muchos hombres, bueno, finalmente Saúl se quedó con 600 hombres y eso es interesante porque aún estaba a prueba la fe de Saúl. Sabemos por los registros bíblicos que en otras ocasiones Dios se glorificaba a través de la victoria de Israel en situaciones totalmente improbables y a través de la victoria de Israel en situaciones totalmente que cualquiera diría es imposible que gane Israel, ¿sí? Como en este caso en donde los filisteos contaban con un ejército de más de 3,000 gentes de guerra. Así que este era un momento para que Saúl confiara en que Dios podría darle la victoria. Continuaba siendo probado en su fe. Verso 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Imagínate, encima de todo, sin armas. Y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Bueno, durante décadas, arqueólogos que han estado trabajando en esa tierra, muchos sitios diferentes han desenterrado artefactos de hierro en cantidades y variedades, ¿sí? Que datan del periodo de mayor poder que tuvo el pueblo filisteo. Y ha llegado al consenso general de que el metal que han encontrado en lo que era Canaán, por lo menos era para armas, herramientas de agricultura y joyería para los filisteos. Había tan pocas armas de hierro disponibles que solo la familia real podía estar debidamente equipada. Imagínate nada más. Bueno, la condición de Israel en este momento no era la mejor. El resto de Israel luchaba con todo lo que podía. Ya era demasiado malo, ¿sí? Que fueran tan superados en número de combatientes, pero ahora vemos que Dios permitió que los filisteos tuvieran una ventaja tecnológica para su tiempo sobre los israelitas. La única forma en que los israelitas podían ganar era confiando una vez más en Dios, en todo y por todo, como anteriormente ya lo habían hecho. La decisión estaba en ellos.